Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a nuestra sección Estrellas Culturetas. Hoy os traigo a una super estrella cultureta, a Alejandro Revuelta. Por si no le conocéis, es escritor e ilusionista. Hace un montón de cosas. Bienvenido, Alejandro. Cuéntanos un poquito, preséntate. Muchas gracias por invitarme. Soy, ya dice ella, mago, escritor, lo de stripper todavía no lo he desarrollado, pero esa no la hemos visto, así que no. Pero estamos en ello, estamos en ello. Yo me considero creador. Creador, en general. Creador. Yo creo que limitarte a una etiqueta en ciertos aspectos y cuando creas de una manera tan particular, yo creo que es limitarte, creo que es un error. Me considero creador, comunicador y en base a eso yo te transmito lo que me apetece. Quiero decir con esto, yo trabajo de la misma manera cuando compongo un nuevo espectáculo de magia, cuando compongo un nuevo libro, o un nuevo poema, una nueva obra de teatro, que haciendo cualquiera del resto de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arte al final es algo de esencia, no es algo de forma. La forma es la magia, la forma es la literatura, la pintura, pero la esencia siempre es la misma, ¿no? Que es lo que nosotros llevamos dentro y que transmitimos al espectador, ¿no? Que nos está observando, que nos está viendo. O sea, digamos que tú generas arte y lo envías o lo transmites por diferentes canales. Ya escogeré yo el puente con el que hacértelo llegar, ¿no? Pero yo creo que al final el arte tiene un lenguaje común y que la esencia siempre es la misma, por encima de la forma de este arte. Y en base a esto que nos cuentas, ¿qué llegó primero a tu vida? ¿Qué canal artístico llegó primero a tu vida? ¿La escritura? ¿El ilusionismo? ¿El striptease? Te voy a contar, eso espero que tarde en llegar. Pues mira, y señalo para allá porque antes me han pasado un documento, un momento determinado, una chica con la que decía que no hablaba hacía 2 años me manda una foto, ¿no? Y era una hoja encuadernada con mi letra de hace 12 años, que no es muy distinta a la de ahora, por cierto, por ahí lo saben, y... Sí, tienes letra de médico, ¿no? O peor aún, de psiquiatra, peor aún. Y veo que es un poema de Antonio Machado que nos mandaron transcribir en el colegio. Yo tenía 8 años entonces. Creo que esto responde a la pregunta que me planteas, ¿no? La poesía llegó mucho antes. De hecho, cuando yo era niño, eso de la magia me parecía, con todos mis respetos, infantil. No me gustaba el conejo que sale de la chistera, no me gustaba el pañuelo que desaparece y te aparece en la boca, no me gustaba. Sí, que no te atraía mucho lo que es el mundo de... No, sin embargo el teatro, la poesía y la literatura era algo que ya desde niño me entusiasmaba, ¿no? De hecho, reencontrarme con esa foto de ese documento que representa quizás la primera vez que yo conozco lo que es la poesía, ¿no? Que fue en una semana cultural en el colegio y me mandan ese manuscrito que yo hice de Antonio Machado de un poema que se llama Abril florecía frente a mi ventana. Me ha chocado porque desconocía que existía y me ha hecho ilusión que lo tengan en el colegio enmarcado y encuadernado. Es curioso y además me ha gustado una cosa que has dicho, él lo descubrió, ¿no? Tus primeros pasitos en una semana cultural del colegio, o sea, para que luego digan que la cultura en el colegio sobra. Es impresionante. Mira, ayer me paseaba por la feria del libro y entraba a unos determinados stands donde alimentan la mitología cántabra, ¿no? Y yo les decía, qué pena que los niños de hoy en día no sepan lo que es un trastolillo. No conocen nada. Qué pena que no tengan miedo a lo jáncano, a la guajona, al pueble, ¿no? En una jornada cultural también de mi colegio, yo ahí era un poco más menor, ¿no? Tenía ya 3-4 años, el trastolillo vino a nuestra clase. Y yo creo que eso es al final también arte, ¿no? Ese contacto con lo desconocido. El trastolillo había venido a nuestra clase y nos había revuelto todos los juguetes y todos los materiales y todas las pinturas. Y yo creo que eso es realmente la magia, ¿no? Esa belleza que te pone directamente, ¿no? Frente a lo desconocido y frente a ese mundo mágico que lamentablemente estamos perdiendo. Claro que la cultura es importante desde que somos niños y si no fuera por estas 2 semanas culturales probablemente yo hubiese tardado muchísimo y no dudo que lo hubiese descubierto, pero hubiese tardado mucho más en reencontrarme, ¿no? O en encontrarme por primera vez con la literatura, la poesía y ese mundo tan misterioso y de nuestro folclore cántabro. Es que es muy necesario en la escuela esto, para que los artistas salgan antes y se encuentren Sí, totalmente. Y entonces, ¿cuándo caíste en el mundo del ilusionismo? Vamos a decirlo así, porque si le rechazabas un poquito de niño, ¿cómo fue ese encuentro amoroso con el mundo de...? Sí. De hecho, quien me conoce sabe que mi magia no suele ir hacia el terreno infantil nunca.
No te quiero decir con esto que no me guste trabajar con niños. De hecho, hace poco he vivido una de las experiencias más bonitas y ha sido con preadolescentes que estaban en una situación muy necesitada y fui a hablar con ellos y a transmitirles ciertos valores que para mí nos da el arte y fue maravilloso, ¿no? Pero el primer momento en el que yo digo, wow, esto lo quiero hacer yo, es viendo a Anthony Blake en la televisión, ¿no? Él en un momento determinado hace un ejercicio que a mí me descoloca y es cuando comprendo que la magia no solo impresiona, sino que puede ser un arte muy intelectual y un arte vinculado tremendamente con eso mismo, ¿no? Con las emociones. Digamos que en ese momento encontraste la magia adulta, sí, que no era solo niño. Sí, señora, sí. Y fue algo que me rompió los esquemas. ¿Cómo puede estar este señor adivinando lo que está pensando? Pues en aquel momento no sé si era Lidia Lozano, ¿no? Y aquello sí que me rompió los esquemas. Casualidades, ese mismo verano Anthony Blake actuaba en Laredo, fui a verle y fue cuando dije, esto lo quiero hacer yo. Y aquí estamos. Esto me gusta. Pues qué bueno, empezaste con un señor, ¿sabes? Un ejemplo bastante, vamos. Ahora tengo la suerte de que he trabajado con él y que es uno de mis pilares, ¿no? A la hora de aprender y mejorar, ¿no? Es una gran suerte tenerle como uno de mis maestros, ¿no? No maestro de clases particulares, ese no es tu maestro, el maestro es en el que te inspiras, en el que observas, en el que absorbes de tú a tú. Y es un lujo, de verdad, que nunca hubiese imaginado. Qué guay. Y vamos a hablar un poco de tu faceta como escritor también. Haces tantas cosas, voy a ir saltando un poco. Cuando tú escribes, desde los 8 años, que ya nos ha contado, ¿qué es lo que más te inspira para escribir? ¿O cuál es igual no tienes una inspiración fija, pero cuál sería, si no, como tu momento que digas, es que a veces estoy con el café aquí, en este sitio, a esta hora y es mi momento de escribir? O cada vez que oigo esta canción me inspiro para escribir. No sé si me explico. Totalmente, la noche y la lluvia. La noche y la lluvia. Para ciertas cosas soy muy... Melancólico, podríamos decir, noche y lluvia. Muy vespertino, ¿no? Sí, bueno, melancólico, todos los poetas yo creo que nos inspira mucho la noche, ¿no? Por lo que esta representa. Hace poco leía, y ya es meterme en camisas oncevaras, ¿no? Pero leía la relación de los arquetipos de Jung con toda la creación artística, ¿no? Y repetimos constantemente las mismas pulsiones, las mismas inquietudes hacia lo desconocido. Y qué gran metáfora o alegoría de lo desconocido si no es la noche. Pues sí. Sí, no es la noche, ¿no? Y cuál es el motor del ser humano desde el principio de los tiempos, el miedo. ¿Y cuándo tenemos miedo? Cuando no vemos lo que tenemos alrededor, ¿no? Es una filosofía que podríamos hablar, trabajar, investigar mucho. No, de Jung se podría hacer hasta una mesa redonda, ¿no? Sí. Y si nos metemos en Freud ya... Bueno, yo no soy muy amiga de Freud, así que yo no me metería ahí, pero Bueno, pues... Y sobre todo eso, la noche y la lluvia... De hecho, La noche del artista, que es mi primer libro, gira en torno a la idea de la lluvia y de las tormentas, ¿no? Que mueve en el cerebro para inspirarnos tanto y para sentirnos resguardados muchas veces. ¿De qué nos sentimos resguardados? De eso habla mi primera obra, ¿no? Y me inspira lo que nos inspira a todos, la propia vida, ¿no? El primer amor, el primer desamor. Tus propias vivencias. Evidentemente. Y esa es la historia que se repite una y otra vez en la poesía. Es curioso, ¿tú crees que los artistas, a mí como artista también me pasa, seré así yo un poco dramática, pero ¿tú crees que los artistas ganamos o creamos a partir del fracaso, vamos a decir así, o de las malas experiencias más que de las buenas? Sí, es lógico. ¿Tú te imaginas un libro que hablase de una familia que vive perfectamente normal? Que pagan sus facturas todos los meses, que tienen una perfecta relación, tanto fuera como dentro. Sí, estoy hablando de la cama. ¿Te imaginas un libro que transcurriese así? Yo no. El arte nace del desequilibrio. Es una de las premisas. Es una de las premisas de esta obra. El arte nace del desequilibrio. Ya decía el rapero que donde duele inspira y yo creo que tiene razón. Yo creo que sí. Por eso muchas veces buscamos una vida perfecta, pero si eres artista hay que tropezar para crear. Yo creo que hay que hundirse, ¿no? En un fango y en unas cosas que igual el resto de gente no quiere meterse ahí o no quiere sentir, pero como artista a veces yo a veces me motivo a sentir cosas y a meterme en un terreno fandangoso que haga sacar arte. Yo creo que
Bueno, es mi punto de vista. Sí que hay arte también bonito, ¿no? Hay arte que nace de la belleza. Siempre. Pero creo que la belleza también está, ¿no? Creo que realmente arte es hacer bello ese fango del que has hablado. Creo que es eso realmente, dar con esa belleza, pintar el vacío con colores, ¿no? Eso es realmente arte. Sacar la belleza de la noche que tú hablabas. Exactamente. Y cuéntanos un poquito cómo empezaste, tanto en el mundo como de la escritura como en el del ilusionismo. ¿Tú tuviste algún padrino, vamos a decirlo así, o alguien que te ayudara a salir al mundo del espectáculo? No, sí que he tenido gente y figuras que me han marcado con el tiempo, que me han apoyado, con las que he trabajado, y ahora hablamos de ellas si te apetece, pero no tengo un padrino que en un primer momento me diga por aquí. De hecho, yo soy autodidacta hasta aproximadamente los 4 o 5 años después de empezar en la magia, y ahí es cuando conozco a Juanjo Falcón, que fue mi primera figura mágica y mi primer hermano en esto de la magia, ¿no? Fue mi primera referencia, el primer mago que conocí, y tuve la oportunidad de aprender mucho y de enseñarle mucho, ¿no? Es lo bonito de esto, que aprendes y enseñas, claro. Es recíproco. Más tarde vino la influencia de Morrison, el Magnífico, que era el mago que durante años estuvo trabajando en Portaventura, sí. Apareció muchas veces en Buenafuente y desgraciadamente nos ha dejado en noviembre, hace ¿no? Poquito, sí. En noviembre, y es una de las figuras más importantes en mi magia, ¿no? Y fíjate que él tocaba más el tema del humor, sin embargo la enseñanza de lo que es la energía en el escenario me la dio siempre Morrison, el Magnífico, y luego evidentemente Anthony Blake. He observado, he trabajado con él, es mi gran referencia desde el principio y le considero el mejor mentalista de Europa, así que para mí es un lujo contar con su persona, siempre. O sea, y tú has sido autodidacta, como nos decías. ¿A qué edad empezaste, digamos, a realizar espectáculos o con la magia? Yo empiezo en la magia a los 11 años, 10-11 años. En ese intervalo comienzo. Sí. El primer espectáculo lo doy con 13. Lo pasé muy bien. ¿Aquí en Cantabria? Sí. El primer espectáculo lo hice, si no recuerdo mal, en un parvulario del sitio donde vivo, ¿no? Otro colega empezó en esto de la magia, al verme a mí le picó el gusanillo y su hermana ya... Es tendencia, ¿no? Por se dice. Bueno, trending topic, que todavía no existía, pero ahí estaba. Entonces en un momento determinado me dice, me han dicho en la clase de mi hermana que vayamos a hacerles magia, ¿no? Entonces yo voy, hacemos una serie de ejercicios, él a partir de ese día decide dejarlo y yo pues sigo adelante, ¿no? Pero eso fue mi primera actuación para aquel grupo de niños. ¿Y cuándo fue tu primer libro? A los 18 años. Yo empiezo a escribir, como te digo, desde los 8 años, ya escribo cosillas, escribo pues como todos, un amago de obra que se parece a todo lo que has leído hasta esa fecha, que es poco, ¿no? Que suele ser Harry Potter y poco más, si acaso algo de Tolkien. Y más adelante empiezo a escribir terror. Descubro a Edgar Allan Poe, descubro a Lovecraft, descubro a Guy de Maupassant y a unos cuantos más. Y... Creo que es un gran descubrimiento en la vida de todas las Edgar Allan Poe, ¿eh? Sí, o sea, es algo básico. Realmente el germen hacia ese misterio, hacia esas cosas tan oscuras que tanto me aterran, porque me siguen dando miedo, es mucho más anterior. Yo ya recuerdo viendo en Los Simpson el sketch del cuervo, Poe, sí. Que ya me generaba un desasosiego enorme de niño, ¿no? Entonces el germen es mucho anterior, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando realmente empiezo a escribir es cuando me regalan un tomo de Edgar Allan Poe con todos los relatos, se llaman Narraciones Extraordinarias, y lo empiezo a disfrutar y empiezo a descubrir ese otro terror psicológico, ¿no? Que es... Para mí es el mejor terror. Para mí el terror psicológico es el terror. Es el terror. Cuando te evidencian el misterio deja de dar miedo. Por eso enlazo con el principio, por eso nos da miedo la noche. Claro. Porque no vemos lo que nos está acechando. Y bueno, cuéntame un poquito, voy a ser un poco mala, te voy a hacer un poco pensar o te voy a dividir el corazón. Si tuvieras que elegir, bueno, antes nos has dicho que eres creador, una amalgama, creador, pero si tuvieras que elegir hacer uno de los dos artes que más haces, vamos a decirlo así, o en los que más te estás especializando, como fuera la escritura
o el ilusionismo? ¿Qué te aporta más? ¿O a qué te dedicarías si tuvieras que elegir? Escogería la magia, el mentalismo, sin ninguna duda, porque me permite contar las mismas historias y además estar cerca de la gente. Y yo creo que esa cercanía con el espectador es algo que, por muy cercano que seas, no te da la literatura, siempre. Tú escribes solo. Feedback. Exactamente, El ¿no? feedback, Y eso para es. mí terminar un espectáculo y estar con la gente y vivir sus sensaciones tal y como las viven y en el momento que las viven, para mí es algo mágico y esa energía es esencial para mí. Claro, porque eso te doy la razón, porque en literatura no ves, no sientes Evidentemente. lo que está pasando en el espectador. Ujú. ¿Y tienes alguna anécdota que contarnos de algún show que hayas dado? Muchas. Pues la más escabrosa, a mí la más escabrosa, cuéntame. A mí la magia me ha enseñado mucho y valores también, yo creo que es algo importante. Voy a contar una anécdota que siempre se me viene cuando me preguntan esto, porque fue algo que me conmovió en el momento del show. Yo presentaba un nuevo espectáculo en una sala, era una sala, para que te hagas la idea, cercana, para unas 70-80 personas, llena, con un escalón pequeño en el escenario. Y en ¿Como para yo, subir al escenario? sí, y en el que yo estaba muy metido con la gente, ¿no? Y en un momento determinado yo hacía un número, ahora lo he dejado de hacer en el nuevo espectáculo, pero yo hacía un número en el que sacaba a una persona a hacer un ritual muy gracioso. Se trataba de transmitir humor en ese momento del espectáculo, ¿no? Entonces yo señalo de repente a la persona que más atenta está, porque creo que es la que más juego va a dar, siempre saca un varón para ese número. Y ¿Por qué? creo que la imagen de la mujer en el escenario es muy difícil llevarla al terreno del ridículo sano. ¿Por qué? Debería seguir por ahí. Pues no ¿Por lo qué? sé, ¿Qué es no eso? lo sé, y sería de investigar y de documentar, pero creo que no funcionaría sacar a una mujer a hacer un ritual gracioso en el que el espectador se suelta a hacer el ridículo voluntariamente. Es curioso, lamento haberme metido en mitad de la anécdota que nos estabas contando, pero es curioso lo que dices por el hecho de que yo siempre he pensado, también cuando vemos un humorista, en muchísimos más humoristas que llegan más, ¿no?, que las mujeres humoristas. Y siempre he pensado en eso que estás diciendo tú, de que el humor muchas veces genera más humor o más enganche por el rollo más humorístico un hombre que una mujer. Yo creo que lo que yo te cuento no va vinculado exactamente por ahí, porque yo saco el 80% de las personas que saco en mi espectáculo son mujeres, porque no es por nada, soléis ser mucho más espontáneas, que es verdad. Pero para ese momento me gusta, por lo general, destruir el mito del hombre deporte, ¿no? Por eso te digo que selecciono muy bien a la persona a la que saco en ese. O sea, en sería ese por lo que quieres transmitir en ese número. Yo que quiero necesitas que romper sea con la imagen de la persona que sube. Y por eso siempre saco el más serio, el que más atento está, ¿no? Porque le van a ver de esa tesitura de traje, para que me entiendas, a estar bailando a Concha Velasco. Pero sí que es verdad que sería un tema a investigar, como tú decías, porque sí, al final nos damos cuenta de lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Cuando estamos en escena. Bueno, pues continúa, que le he cortado ahí, pero es que me ha resultado curioso lo que has dicho y quieres saber más. De hecho, hay varios roles en mis espectáculos que yo tengo asignados desde que salgo, ¿no? Parecen improvisados, pero no son mujeres y otros hombres. Evidentemente, si indagas en cada persona es un mundo y no siempre uno está al estereotipo que busca, en este caso, el artista o al estereotipo común. Con quién. Yo creo que este me va a dar lo que busco, pero claro, a veces no. Pero sí que es verdad, y lo vemos en el cine y lo vemos en todas las artes, que los estereotipos siguen vendiendo y siguen funcionando. Eso es así, a nivel de consumidor y a nivel de comunicación. Sí, eso es. Eso está claro. Entonces, en un momento determinado yo señalo a la persona y noto que se hace una tensión. Y esa persona se levanta y es una persona con medio cuerpo paralizado. Tenía parálisis cerebral. Claro, entonces yo en ese momento digo, tengo dos opciones. O parar el número y que esta persona no entre en esta situación, o tratarle como uno más, que seguro que le apetece.
Claro, Eso fue lo aquí que hice. tiene lo que pasa que decías tú que no sabes realmente si vas a aceptar en el estereotipo que buscas. Claro, tú no sabías a quién estabas. Ya no eso, ¿no? Depende de la disposición de estas personas, evidentemente. Hay personas encantadas de salir, fue el caso de esta persona, que ahora que termino la anécdota, y hay personas que estoy segura que no estarían en un momento adecuado para salir, ellos no les apetecería, ¿no? No por mí. Entonces, como le vi tan contento de que el mago se hubiese fijado en él, le dije vente con nosotros por favor, y en el momento en el que todo el público vio que se arrastraba, le comenzó a aplaudir y él dijo yo quiero salir porque quiero que me trates y te metas conmigo en términos voluntarios, ¿no? Como haces con los demás. Normalización, al final. Exactamente, y todo el público aplaudió, a mí se me pusieron el vello de punta, subió al escenario, hizo el número como lo hicieron todos, con un respeto y una sensibilidad impresionante, y esa fue para mí y para todos una gran lección, ¿no? Porque él deseaba que se volviesen a fijar en él y me pareció lo justo seguir adelante con el número. No, muy bonita la anécdota, la verdad, es muy bonito. Y creo que es justo, ¿no? Para la gente, claro, en esos momentos alguien te puedes encontrar con decir, ¿qué hago? ¿No? Lo que decías tú, ¿qué hago? ¿Cómo? Tengo dos opciones. Pero claro, lo que tú dices, agradecen también que... Hombre, si yo hubiese percibido, te digo, si hubiese percibido que él no estaba dispuesto a colaborar o por los motivos que sean, yo evidentemente hubiese echado atrás como siempre. Sí, que se iba a sentir incómodo. Claro, yo cuando saco una persona a mi escenario nunca va a salir forzada. Nunca va a salir forzada. ¿Alguna vez te ha pasado que digan no, me agarro a la silla, sí, no quiero salir, no? Muchas veces. ¿Y cambias o...? Cambio, bueno, hay un punto en el que sabes si es vergüenza espontánea o puedes vencerla. Se nota, el público te da la actitud. ¿Alguna vez has tenido que decir, bueno, pues busco a otra persona? Sobre todo al principio. Quizá también tienes otras herramientas distintas para claro. lidiar con la gente, ¿no? Tienes otras herramientas. Ahora casi que levanta la mano. Que quiero salir. Yo, a mí. Y bueno, tienes algunos... Hace poco has hecho el festival de magia e ilusionismo, ¿no? En Laredo. Has creado tú un evento que le la llevas ciudad de los a sueños. la ciudad de los sueños, que lo pusimos aquí en la agenda y bueno, mucho éxito, ¿no? Yo terminé muy contento porque es un festival que ha crecido desde su primera edición, que tenía un modelo de gestión completamente distinto, con otro nombre y otras personas de por medio, a esta primera edición de la Ciudad de los Sueños, ¿no? Misma idea, pero muy mejorada, muy madurada y con un público que pedía ya un evento así en Laredo, ¿no? Podíamos haber llenado otro pase, así que ya estamos trabajando en su segunda edición y en hacer crecer el festival, que creo que es importante. Se trataba de una reivindicación de la diversidad artística y cultural, donde se junten magos, donde se junten humoristas y donde se junten en un momento dado artistas de todas las clases y de todas las vertientes, que creo que es importante, ¿no? Muchas veces vemos galas de humor con humoristas, vemos galas de monologuistas, vemos galas... algo que tenga de todo, claro, en vez de ser. Exactamente, y creo que es algo que se ha visto poco, creo que se ha perdido, además también en la televisión, ya no existen apenas programas de variedades, sí. y yo creo que es una reivindicación de eso, de esa variedad cultural, también es romper un estereotipo. ¿Y tienes próximos eventos de este tipo? ¿Pensados de este tipo no lo sé, quiero trabajar en la siguiente edición y sí que hay ciertas estructuras interesadas en el formato, ¿no? Nos sentaremos a hablar y veremos, en cualquier caso lo anunciaremos y seréis los primeros en saberlo, ¿no? Pero la Ciudad de los Sueños en Laredo viene para quedarse y yo estoy muy contento. Bien. Y bueno, ¿y tú? ¿Algún próximo evento que tengas tú? ¿Alguna actuación? O... Sí, bueno, he estado en la Feria del Libro firmando el viernes. Y voy a ir a firmar el Dulce Néctar de las Cicatrices, voy a firmarlo en Madrid y en Zaragoza seguro. Ya tenemos las fechas para cerrar, por eso te digo para cerrar, porque todavía estamos dudando entre varias probabilidades, pero vamos a estar por ahí firmando. Y luego ahora entra una época de eventos privados que son las comuniones. Entonces ahí estamos muy contento en general. Bueno, o sea que también haces ilusionismo en
comuniones. Sí. Bueno, y también tengo cerrada alguna actividad que ya era pública para el Espacio Joven de Santander, que siempre intentan involucrarnos a todos en las Noches Joven, que además es un proyecto muy interesante donde tienen cabida también todas las vertientes artísticas. Sí, hay un montón. Y bueno, hablamos un poquito ya, antes de acabar, del dulce néctar de las cicatrices. Cuéntanos un poquito, porque hay muchísima colaboración, ¿no? en este libro. Sí, volvemos a lo mismo. Me gusta que además las conversaciones sigan unos pilares casi de forma improvisada, porque también es una ruptura con el estereotipo del poeta solitario. A mí me gustaría, y así ha sido, dar voz a otras personas, algunas que no la han tenido hasta ahora en el plano literario, y con otras que tienen mucha más voz que yo, ¿no? Quería no limitar el Alejandro Revuelta a una sola voz, sino ver cómo, nutriéndote de otras personas, de otros artistas, eres capaz de crecer y extender tu estilo. Y yo creo que aquí queda demostrado, ¿no? Porque han colaborado artistas como Amarna Miller, antes hablábamos de ella, han colaborado artistas como Nando Agüeros o Carlos Salem, ¿no? Sí que es verdad que la colaboración con Carlos Salem es de otra índole, va por otro lado, pero artistas con estilos completamente distintos. Y yo, con un estilo tan marcado, tengo que adaptarme a esas voces, en este cadáver exquisito que creamos entre todos, ¿no? Y yo creo que es algo bonito, enriquecedor, y que te da mucho de las dos personas que están escribiendo. Muy interesante el libro, yo lo tengo desde el año pasado, creo que es el año pasado, el anterior, cuando le presentaste en la Feria del Libro de Torrelavega. Sí. Yo le cogí, me acuerdo. Y es muy interesante. Y como decías, hay un montón de colaboraciones. ¿Cómo se consigue colaborar con Amarna Miller? O sea, es un personaje, bueno, si no la conocéis, le busquéis vosotros, yo no voy a decir nada, pero es un personaje bastante polifacético y conocido, mediático. Vamos a decir que es una chica muy mediática, muy conocida. ¿Cómo conseguiste la colaboración? ¿Tenéis una amistad o cómo? Sí, bueno, tenemos trato. Y yo creo que también es de artista arriesgarse. Y poca gente sabía de su faceta como poeta. Y eso que tiene un libro mucho anterior a darse a conocer, ¿no? Por ser actriz de cine para adultos. Y me apetecía arriesgarme, lo mismo que me apetecía crear una composición mucho más regional, ¿no? Con Nando Agüeros. ¿Y tú llegaste...? O sea, tú escribiste a Amarna y la propusiste tu proyecto. Bueno, el caso es que una amiga mía es youtuber y ya había habido cierto contacto a través de algunas entrevistas y demás, y en un momento determinado le planteo: oye, he leído tu libro, Manual del Psiconauta, creo que es, o de Psiconáutica, una de dos, y me gustaría endulzar este néctar, ¿no? Con poesía quizás más erótica, más cálida. Y ahí está la historia. De todas formas, cada autor que ha aportado al dulce néctar de las cicatrices aporta desde una voz completamente distinta, ¿no? Estamos de acuerdo en que Nando Agüeros y Amarna Miller, por ejemplo, son una antítesis a la hora de crear, ¿no? Tanto en temática como en forma. Y lo mismo pasa con el resto de autores que han colaborado conmigo, como puede ser Sara Wasnik, que ha estado en este estudio, como Montse Barrero, que es una autora cántabra muy conocida, o como puede ser el caso de otros tantos, ¿no? Como Mario Elegancia o con Carlos Salem, con el que grabé un soneto a dos voces. Entonces, esa es la idea, la diversidad, buscar varias voces y enriquecerte a través de las voces de otro, que creo que es muy importante en el arte. A veces apagamos las voces de los demás y nos estancamos en nosotros mismos. Pero si más la nuestra, sí. Y yo creo que es esencial aprender de todo el mundo. ¿Y tienes más? Y no nos olvidemos de Aire Retro con la portada, ¿no? Que bueno, la portada es una eso está claro. A ver, mirar este dibujo, o sea, es Aire Retro total. O sea, yo cuando, además, que me encanta un montón la ropa y los diseños, cuando vi la portada dije, esto es Aire Retro. Supo captar la esencia de la obra de una forma... A mí, cuando vi primero me pasó otro boceto, ¿no? Y ella misma no estaba contenta y me dijo: espérate un momento que he dado con la fórmula para leer algunos de los poemas. Y entonces, en el momento en el que veo la portada, me doy más que satisfecho porque ha conseguido captar toda la esencia del libro, ¿no? Si te fijas, es una portada que muestra algo oscuro, pero sin renunciar a la dulzura de su forma de componer dibujos.
Además es que es muy de la diseñadora de retro este tipo. Totalmente. Lo dulce y lo oscuro. Y me encanta la caricaturización del autor del libro en la portada. Con el sombrerito. Sí, y los rizos. Sí. Y cuéntanos, ¿hay más proyectos como este? ¿Hay más libros a la vista? Estoy trabajando en un proyecto. He hablado un poquito de él y esta va a ser la primera vez contigo que hablo claro de la historia, ¿no? Se llama Amalgama. Amalgama. Sí, va a ser un poemario en el que Alejandro Revuelta no escribe. Amalgama es otra oda a la diversidad. Voy a editar, va a ser mi primer proyecto como editor o productor de una obra literaria, un libro solidario en el que van a colaborar diferentes artistas de la zona oriental de Cantabria, aportando cada uno su voz y su potencial a un poemario que, como bien dice, el título es una amalgama y que va a ser un proyecto solidario para ayudar a los bancos de alimentos de la Cantabria Oriental y estoy muy contento de poder llevarlo a cabo, de haberlo puesto encima de la mesa y de que cantidad de voces hayan estado dispuestas a trabajar conmigo en ello y estoy seguro de que va a ir muy bien. Es bonito, o sea, el proyecto tiene muy buena pinta. Yo... ¿Para cuándo lo tienes? ¿O todavía está en braguitas todavía? El libro está montado, pero hemos tenido que ir retrasándolo por diversas causas, entre otras la gala, el festival que hice. Creo que no es bueno saturarse. De poco a poco, claro. Paso a paso. Así que quizás para octubre sea buena fecha. De todas maneras tenemos que reunirnos y poner encima de la mesa las diferentes fechas. Pero estoy muy contento porque va a dar voz también a gente que no ha tenido nunca la oportunidad de editar, eso por un lado, y va a dar voz a gente que lo necesita de verdad, ¿no? Con nuestras aportaciones. Y bueno, para acabar un poquito, yo siempre me gusta hacer mucho esta pregunta a los artistas. ¿Cuál es tu meta personal dentro del mundo del arte? O la que tienes fijada ahora y cuando llegues ya fijarás la siguiente, pero ¿cuál sería tu meta personal? ¿Qué te propones en el mundo del arte? Como decía aquel, vamos partido a partido. Sí, siempre que hago esta pregunta la gente hace partido a partido, sí. Como diciendo, guay. Vamos a ver, a mí sí que me gustaría exaltar. En lo que te fijas ahora, en lo que dices, esto me gustaría. A mí me gustaría exaltar y llevar hasta donde pueda lo que estoy haciendo ahora. Quiero decir, si llego con este libro a 2.000 personas, pues me gustaría llegar a 5.000. Y siempre ir un poquito más, ¿no? Siempre ir un poquito más adelante. Creo que las fórmulas, los pilares ya están muy bien fijados. Ahora queda expandirnos y trabajar para que se conozca todo esto. Y bueno, para que te conozcan un poco más los espectadores, yo te dejo elegir. ¿Nos lees algo o me muestras así como tu magia? No sé si eso se puede hacer en directo, pero bueno, si eres un mago, igual. Hombre, me pones en un aprieto, pero bueno, algo vamos a hacer. Si yo te hiciese un ejercicio con mi propio libro, evidentemente yo podría sabérmelo, no tendría el mismo valor, ¿estás de acuerdo conmigo? No puede ser. Yo he pasado, antes de venir al estudio, me han dejado por aquí dos libros, bueno, vamos a ver, me gustaría que los viésemos por un momento. Uno se llama El acoso y otro se llama El gremio de las sombras. Soy un tío muy alegre. Es muy bonito, sí. Te voy a pedir una decisión. Te voy a pedir que pongas tus dos manos encima de los libros. Decía el genio que la poesía, la magia son como el psicoanálisis, nacen de dentro, salen hacia afuera. Te voy a pedir, Aroa, no te veas influenciada por tu ideología política o por mis gestos. Te voy a pedir que levantes una de tus manos cuando yo cuente hasta 3. 1, 2 y 3, levanta una de tus manos, por favor. ¿Por alguna razón has levantado la mano de este libro? No sé. ¿Por alguna razón? Pues supongo. Bueno, pero no te sé decir. Lo importante es que veas, que compruebes, que evidentemente empiezan de forma distinta, porque si no tu elección no tendría absolutamente ningún valor. La vida apenas había dejado atrás, evidentemente. Y si no, no te lo enseñaría. Sí, son diferentes. Eso está claro, está claro. En fin, que evidentemente cada una de las páginas pues es una página con sus episodios, con sus números, ¿sí o no? Sí. Exactamente. Te voy a pedir, en homenaje a este número que se llama Soneto para los impares, te voy a pedir que pongas tu dedo en un punto del libro, en el que yo quieras, y que bajes hacia abajo. Puede ser arriba, puede ser al centro, puede ser debajo, tu elección completamente libre. Y te vas a ir del punto en el que hayas
parado a la página impar y vas a ir a la primera palabra de esa página impar. A ver si lo sé hacer. Eso es, pones tu pulgar, Yo cojo por favor, por aquí, y por te ejemplo. detienes cuando quieras, por favor, exacto, que yo no vea nada, vete por favor a la página impar de las dos, Vale. eso es, y quiero que vayas por vez primera a la primera palabra. Si lleva un artículo delante, piensas que el artículo, si está cortada por la mitad, miras la palabra en la página anterior. Vale, ¿Bien? ¿pienso en el artículo o en la palabra? En los dos, si Vale. lleva un artículo, piensas en los dos, Vale. Exactamente. Cierra por favor el libro. Pues venga. Yo quiero que evidentemente compruebes que si hubiese sido esta página hubiese sido una palabra No, es otra diferente, palabra, es esa. hubiese sido otra, evidentemente, ¿sí o no? Sí. Exactamente. Sí, Que si hubieses escogido este otro libro y puesto el punto en otra mano, hubiese sido una palabra, hubiese sido otra. Sí, no tiene la misma Elecciones completamente libres, hasta el último momento, Aroa. Me gustaría que simbolizases la palabra en tu vida, todo lo que tenga que ver contigo, todo lo que te sientas identificada. Mírame a los ojos. Así de pequeña. Eres tú así de pequeña. Y estás en un pasillo. Y esto nos ha pasado a todos alguna vez. Sientes el hormigueo de que hay alguien por detrás. La palabra no la veo clara, pero sí veo una sensación. Miedo, hormigueo. Venimos hablando de lo desconocido a lo largo de toda la entrevista. Transmíteme la primera letra de la palabra más larga que hayas pensado mentalmente. La primera letra, la segunda letra es una S. La tercera letra, la cuarta es una U. Así de pequeña, en un pasillo, a oscuras, teniendo miedo. ¿Estás pensando en la oscuridad? ¿Es la oscuridad lo que estás pensando? Pues fuerte aplauso para ella. Pues fuerte aplauso para ella. Es curioso porque sí era la palabra, es que ahora se lo puedo buscar. Y es que encima he encontrado, o sea, he pensado en... O sea, aquí lo tenéis, ¿vale? La oscuridad, no sé si se ve, pero es la palabra. Y encima es que cuando la he leído he pensado en lo que decías antes de la noche. Lo bonito es que si hubieses parado un punto más adelante hubiera podido inmovilizar, y si te hubieses ido con el dedo un poquito más atrás, hubiese sido que se usan en el ciclo de las labores de una granja. Y eso es lo bonito de esto, la aleatoriedad y la completa decisión. Eso hubiera sido más difícil, ¿eh? La de la granja hubiera sido más difícil. Hasta el último momento. Jo, pues, ay, a mí me encanta que estas cosas me has dejado muy impresionada. Muchas gracias por haber venido al programa y por habernos hecho esto tan guay. Yo me he quedado ahí todavía un poco pillada con lo de la oscuridad. Y muchas gracias, eso, por haber venido a pasar este rato con nosotros. A vosotros por invitarme, volveremos, espero. Hombre, esta es tu casa, vamos. Cada vez que tengas cualquier cosa, nos dices, nosotros... Y cuando salga el libro, ahí queremos estar, el próximo libro, en la amalgama. Estaréis avisados de todas las novedades y Ladies and Gentlemen, no olviden nunca que la magia hay que vivirla, que mi nombre es Alejandro Revuelta y que la lógica mata la ilusión. Muchas gracias.